compañero salud, yo lo trato como mi hijo y a todos los trato así, con respeto. Primeramente quiero extender una bendición de Dios que derrame millones de bendiciones, digo, y que llegue mañana en su casa, mañana sano y salvo. Segundo lugar, Cacica, cuando lo es como un congreso, un debate. Y yo no quiero hablar como congreso, quiero hablar como gente ciudadana y miembro de esta iglesia. ¿Usted sabe quién es el hijo mayor del finado Carlos? ¿Te dijeron? No te dijeron. Muy bien. Por eso yo no estoy molesto. Uno. Dos. No señalaron ninguna de las partes ni tan siquiera mencionaron ninguna. Pero eso, estoy contento con eso. Importante que usted está acá con nosotros para dar la respuesta de lo que usted se acaba de mencionar. El artículo 81 nos cita, 279, 278 nos cita, ese 4 articulados nos cita, nos habla muy clarito. Tanto el artículo, mi compañero, ¿cómo se llama? Rogelio Jiménez, lo sabe mejor que yo, porque él era un muchacho, para mí me dejó preparado que yo. Él tiene muy bien, humilde, ¿verdad? Cacica, mi sincero respeto, muy bien, que abombro cada articulado de nuestra ley y la carta orgánica, que ahora que son 4 en una sola cosa, habla tantas cosas que nadie lo puede tener acá. Sin embargo, lo poquito que quiero señalar, el cacique regional, cacique local, tiene sus funciones, todo tiene sus atribuciones, tanto el cacique general. Y muy bonito que usted lo dijo, muy bonito el señor regional, cacique regional, lo mencionó acá, de antemano. De que queremos las cosas de la noche a la mañana. Eso tiene un proceso. Y sobre todo, mi colega lo puede decir, que todavía nosotros no hemos terminado con el reglamento interno. Eso está jala para allá con la misma presidenta. ¿Ella no, colega? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Ya crea? ¿Y espere? Entonces, estamos en jala para allá. Hasta que cuando todos nosotros del Congreso General, sea Codre, acá, agora, entonces, ir baño. Pero para no halagar tanto, señora Cacica, quiero señalar, muy buena palabra que usted dijo, de que hay que consensuar que a la noche de la mañana que él está pasando sobre la barrera. Hay que consensuar. Entonces, yo quería preguntarle que si están todos los que trabajan realmente aquí en el púlpito de la iglesia Cristo Ley. ¿Están todos? Entonces, eso. Han fallado una cosa, pero bueno, que Dios lo perdone. Sin embargo, yo lo pido al señor Salazar. Claro. Así que, entonces, yo quiero pedir a usted, si nosotros, como dijera la cacica, si nosotros estamos usando este vestido blanco, debemos señalar lo que nosotros somos, digo. No vamos, perdón, la palabra hipocresía no hay palabra sucia. No vamos a ser hipócritas. Vamos a hacer las cosas. No, señor. Ya, ¿ok? Ya, entonces, con eso quiero decir, no que quiero que guardar la mano. Cerramos gracias a la yo quisiera, lo que nosotros hablamos adelante de señora Cacica, a ver si podemos conversar. Ajá, gracias. Vamos a dar